Lo cierto, amigos, es que hay un avance muy importante en muchos temas en el Uruguay, porque si uno mira las cifras de la línea, la gente que estaba por debajo de la línea de la pobreza y de la marginalidad, bueno, nosotros, algunos periodistas, nos quedamos mucho sin esos argumentos. Ahora hay otras realidades que quedaron a la intemperie una vez que eso se mejoró. Entonces aparece la pasta base, aparece la violencia, aparece la inseguridad, aparece el aumento de las penas y 4 del paquete de las 15 medidas del gobierno, van 4 proyectos al Parlamento. El de la marihuana quedó aparte, pero vamos a decir que es el que centralizó la discusión de las primeras horas. Yo creo que no van a tener mucha discusión, o sí, capaz, el agravamiento de las penas por corrupción policial o tráfico de pasta base, así como vino, se va a aprobar. Bueno, por el Frente, porque el Frente también tiene matices en el Parlamento. Digamos, los proyectos de ley son proyectos de ley que vienen abiertos, ¿verdad? Eso el propio Poder Ejecutivo siempre lo ha ratificado. Por lo cual en el Parlamento Nacional tiene que expresarse la discusión, tiene que darse los matices, tienen que darse las iniciativas de modificación y de ajuste. Yo creo que hay algunos de ellos que tenemos, digamos, la posibilidad de mayores consensos parlamentarios que otros. ¿Cuál le parece, Yeru, que tiene más consenso? Bueno, yo creo que el del agravamiento de las penas a la corrupción policial podemos tener cierto grado de consenso, también las penas para los traficantes de pasta base. Ahí en de la corrupción policial yo quiero hacer una puntualización, porque el otro día justo hablaba con un jerarca policial, decía, ¿y por qué mandar un proyecto de como si la policía fuera corrupta? Y bueno, porque realmente la policía en este país no es corrupta. O sea, tenemos un instituto policial profesional, pero que hay dentro de ese instituto corrupción, está claro, digo, porque por algo ocurrieron algunos episodios que inclusive los propios jerarcas policiales encuentran parte de la explicación que el ingreso de armas a las cárceles, por ejemplo, que tenga que estar en convivencia con la revisación que se hace allí. O sea, existen digamos, episodios de corrupción y está bueno que pueda haber mayor severidad en eso cuando se quiera hacer hincapié de sanear de mejor manera en este tema. Tiene que haber también, y en eso le compete al Poder Ejecutivo, una gestión eficiente en lo que es la evolución del trabajo de lo que hoy se llama asuntos internos, o sea, de toda la policía encargada de estudiar, investigar y dar elementos de resolución al ministro sobre los temas de corrupción, porque eso es lo que va a hacer más eficiente también el control de estos aspectos. Y después tenemos proyectos que vamos a tener, sin lugar a duda, tal vez debates más duros o por lo menos de visiones de matices más dispares, como es el caso de la internación compulsiva, que es el otro digamos, de prevención a la salud de aquellos que ya por su grado de consumo de drogas ya no se defienden ni a sí mismos, y las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. El aumento de él. Donde hay la propuesta de penas mínimas, no viene el Poder Ejecutivo, no incluyó justamente el aumento de las penas máximas. ¿Cómo ubicaría ese tema usted, esos dos temas? Son temas centrales. Compulsivamente, es el Partido Socialista, en fin, dentro del propio Frente Amplio hubieron hay matices, suficientes aportes para que el Poder Ejecutivo por lo menos lo dejara abierto para que el Parlamento tuviera, porque ya sabemos, digo, el Partido Nacional ha hecho una propuesta de duplicación de las penas máximas, entonces si ya sabemos cuáles son las propuestas de la oposición, el Frente Amplio tiene que ir defendiendo su propuesta y la propuesta buscar el debate del diputado del Partido Independiente Iván Posada. Bueno, no puede ser una propuesta que esté en el medio, que articule las diferencias entre nada y el doble, o sea, mantener las mínimas penas, maximizarlas. A ver, y la propuesta de Iván Posada, que es ahora, me gustaría hablar sobre las propuestas del Partido Nacional y sobre esto que está planteado. Y primero conceptualizar el tema. Yo creo que
hemos logrado un avance. La realidad ha logrado un avance. Es decir, el Frente Amplio se negaba a tomar el tema seguridad como un tema central de toda la sociedad uruguaya, de los uruguayos. Era un tema que no se abordaba, que se negaba, que se adjudicó al extremo de darle una sensación térmica, todos lo sabemos, eso fue así, pero que después se abandonó, ¿sí? No se asumió como un tema central. Y no se asumió que el tema seguridad es un tema central de los derechos humanos suyos, de Yerú, nuestros, pero de todos los uruguayos que están atrás de la cámara mirando. Es un tema central de los derechos humanos. Aquí había un discurso que decía, que llegó a conceptualizar que en verdad los delincuentes eran las víctimas, y los victimarios éramos nosotros, la sociedad entera, porque eran víctimas de la exclusión social. Y ese fue el discurso que yo le llamo de la excusa social del delito, que el Frente Amplio llevó adelante durante mucho tiempo. Y por lo tanto, como los delincuentes eran en verdad las víctimas de la sociedad que los hostigaba y no los dejaba desarrollarse, había que ser permisivo. Y se llegó a este nivel de permisividad. Y mire, el propio documento, y esto no lo digo yo que soy legislador de la oposición, lo reconoce el propio documento que emitió el presidente. Dice, en términos de seguridad, durante los años, esto está firmado por todos los ministros, sí. Durante los años la izquierda tiene un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente el impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y concluye, hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente. Es decir, bien. Yo creo que... No, déjeme terminar porque si no, no es parejo el tiempo. Entonces, yo creo que el Frente Amplio asumió que se equivocó. Y hoy tenemos el tema de seguridad arriba de las mesas. Ese es el diagnóstico. Con respecto a las propuestas, yo desgraciadamente creo que hay dos niveles. Hay algunas que son compartibles, sobre todo esto que hablamos del tema del fondo de compensación o para de las víctimas, exactamente, el tema de algunos vinculados al tema del tráfico de la pasta base, de la corrupción que hablaba recién, pero me parece que no va al centro el problema de la seguridad. ¿Cuál es el mensaje que estamos esperando los uruguayos? Los uruguayos estamos esperando que después de un mes o dos, porque todo esto surgió con impulso de brutal ferocidad, estos objetivos, después del drama, de la tragedia de la Pasiva. Ahí fue que el presidente dijo, no va más, vamos a empezar a trabajar en el tema de seguridad. ¿No? No es el neoliberalismo, vamos, digo por la duda. Después de esa tragedia. Reúne el gabinete de seguridad durante un mes y pico, y surgen estas medidas. Pero estas medidas no van al centro. Lo que nosotros esperamos que nos dijeran, miren, se le va a dar instrumentos a la policía. ¿Qué instrumentos? Que el policía, por ejemplo, va a tener la capacidad de pedir identificación en la calle. Cuando ve a alguien que está en una actitud extraña, decirle, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo acá? ¿Dónde vive? Cuénteme. Están atados de mano los policías. Y ya se nos dijo que esas medidas no van. O que se hubiera dicho, mire, vamos a ampliar la Guardia Nacional Republicana, que era lo que veníamos pidiendo del Partido Nacional. O que efectivamente vamos a duplicar las penas. Y advierto, duplicar las penas es una propuesta del Partido Nacional, pero que también del Frente Amplio hay hoy mismo. Estas últimas horas, diputados del Frente Amplio han dicho públicamente, el sector del presidente, lo que pasa es que yo le debo reconocer, el Partido Socialista frenó al presidente, porque es notable el poder, y eso debo destacarlo porque el diputado Yerú Pardiñas, como secretario general, tiene su enorme mérito. Las medidas del presidente fueron bárbaras, porque primero se lanzaron y después se pusieron a discutir a ver con cuál estaban de acuerdo, y el Partido Socialista frenó. Ahora, que tengamos delitos como son hoy en el siglo XXI, que tengamos que un muchacho de 16 años asesina a una persona y que a los 4 meses o a los 6 meses se vaya libre, es inconcebible. Chiro. Repito porque sí, no vamos bien. No, yo en primer lugar, las fuerzas políticas de izquierda y sobre todo los socialistas tenemos una forma de actuar, y es de la crítica, la autocrítica, reconocer cuando uno no ha hecho las cosas bien, parte de poder después corregir y hacer las cosas mejor. O sea, y lo que se ha pautado por parte del gobierno es tratar de seguir mejorando su gestión y su acción como políticas públicas para lograr mejores niveles de seguridad. Ahora, decir que para nosotros no era prioritario, el presupuesto nacional que discutimos el primer año de instalado el gobierno fijó 4 prioridades de asignación de recursos y de implementación de políticas públicas, porque no solo recursos, es de implementación de políticas públicas.
seguridad, educación, infraestructura y vivienda. Entonces, cuando se asigna, ahora en la rendición de cuentas vienen nuevamente incrementos de recursos para políticas de educación, seguridad, salud, protección social, o sea, en la línea que el Poder Ejecutivo, a través de su mensaje presupuestal, y que luego votamos en el Parlamento, muchos artículos con el voto de la oposición conforme y muchos otros en contra, pero logramos asignar recursos en forma prioritaria. La seguridad para el gobierno es una política. Tal es así que el gobierno del Frente Amplio, no solamente desde ahora, sino desde el periodo pasado, conformó dentro del propio Ejecutivo gabinetes temáticos, pero no con un sesgo de quién está como principal actor dentro de ese tema, sino gabinetes temáticos donde participan varios ministerios, como es el gabinete de la seguridad. Eso es porque hay prioridades también. Y nosotros no vinimos a doblarle la mano al presidente, al contrario, y lo que hace esta fuerza política es tener espacios de discusión y articulación. Durante muchísimos años al Frente Amplio se le dijo que era totalitario. Durante muchísimos años al Frente Amplio se le dijo que era una fuerza política monolítica, no dejaba la expresión democrática. Resulta que cuando aplicamos la democracia interna, aparece que nosotros cambiamos las decisiones que impiden el desarrollo de las políticas públicas. Yo creo que es una mirada sesgada. Pero hay que articular menos y hay que hacer más. Eso es lo que está pidiendo. Y yo creo que el tema acá es el desespero porque se hacen las cosas. Ajá. Entonces ahí está la cuestión. Por eso largaron una campaña política y todo eso, dice usted. Yo creo que es así, es el desespero porque las cosas se... Porque si no se hicieran, Raquel, si no se hicieran, según permítame, se están haciendo. ¿Cómo bajó la desocupación en este país? ¿Cómo aumentó los niveles de educandos que van a los liceos? Aunque tengamos niveles bajos de calidad, pero ¿cómo se aumentó? Resultados. ¿Cómo se disminuyó la pobreza? ¿Cómo aumentó la tasa de empleo? No la tasa de empleo. ¿Cómo aumentó los niveles de inversión extranjera directa para producir? ¿Cómo aumentó el PBI? ¿Cómo aumentaron las exportaciones? No es porque se hagan las cosas mal. Ahora, eso molesta y eso preocupa. Podemos hablar. Y más cuando suena. Antes que venimos, podemos hablar de todos estos temas. Con campo claro, amigos. Seguridad. La seguridad es un problema integral de la chacra sin agregados químicos para la salud.